No hay pañuelo. ¿Qué dijo del libro del presidente a las 9:30? ¿A las 10? A las 9:30, me han dicho. No van a llegar antes que después. No falta nadie, ¿no? ¿Tengo que apretar? Bueno, buenos días. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa convocada conjuntamente por Comisiones Obreras y UGT en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Los que estamos en la mesa nos conocéis a todos, al compañero Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras, compañero Luis Gamazo, de Organización e Imagen, y al compañero Toño, responsable de Imagen. El objetivo de esta rueda de prensa es presentar ante los medios de comunicación, para que lo conozcan los ciudadanos, 10 propuestas conjuntas de UGT y Comisiones Obreras para las elecciones generales, elecciones políticas del 28 de abril. Estas 10 propuestas han sido presentadas ya por nuestros compañeros secretarios generales confederales a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril, con el objetivo de que las analicen y que nos trasladen si están de acuerdo con ellas, si las van a meter en su programa o cuál es su opinión. Si recordaréis, hace 4 años, también ante las elecciones generales, UGT y Comisiones Obreras y UGT, presentamos a todos los partidos políticos 20 propuestas que esta vez han sido reducidas a 10. También hay que decir que de aquellas 20 propuestas en que su día se presentaron a los partidos políticos, lamentablemente se ha perdido la legislatura y no se ha cumplido con ninguna de ellas. Lo primero que queremos hacer es un llamamiento a la participación de los trabajadores y trabajadoras, pero también del conjunto de los ciudadanos, a la participación en estas elecciones generales. Desde luego, sobran motivos más que nunca para ir a votar. Hay que recordar que, según todos los datos estadísticos, la economía va bien, pero esta repercusión económica solamente les va bien para una minoría. Nos encontramos cómo está aumentando la pobreza, cómo está aumentando la desigualdad, cómo los salarios, en vez de aumentar, van a la baja. Por lo tanto, siendo importantes todos los procesos electorales, creemos que este proceso electoral es mucho más importante. Existe, desde nuestro punto de vista, un riesgo de involución en los derechos laborales, en los derechos sociales e inclusive en los derechos fundamentales, sobre todo si vemos los programas electorales de determinados partidos políticos. Creemos de que más que nunca es necesario reforzar la democracia, reforzar la igualdad, reforzar la cohesión social y reforzar la convivencia. Y esto se consigue
votando. Y no solamente ir a depositar el voto, sino votando a aquellos partidos políticos que lleven actuaciones progresistas. Hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores para que se impliquen en este proceso electoral, que escuchen todas las propuestas, pero que las escuchen con un espíritu crítico y, por supuesto, que vayan a votar. Para nosotros, para Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, lo primero sigue siendo las personas. Por lo tanto, estas 10 propuestas para el giro social que planteamos a los distintos partidos políticos están pensadas exclusivamente en las personas. Creemos que hay que estar a favor del progreso, a favor de la democracia, y estamos convencidos, y así lo vamos a reivindicar continuamente, que la próxima legislatura tiene que ser la legislatura en la que se devuelvan derechos y libertades arrebatadas en los últimos años. Como decía anteriormente, desde el punto de vista laboral, económico y social, creemos que se ha perdido esta legislatura, que se tenían que haber recuperado ya estos derechos, derechos laborales, reformas laborales, tema de pensiones, que no se han recuperado, pero también libertades. Las reformas laborales y los recortes, sobre todo en el estado del bienestar, en educación, sanidad y servicios sociales, no se han recuperado y, por lo tanto, afirmamos con rotundidad que está todo por hacer. Pedimos más transparencia, más democracia, menos cloacas. Nosotros, como sindicalistas que somos, necesitamos que haya una votación mayoritaria, porque queremos acabar con las desigualdades que hay en nuestro país y para ello hay que ejercer el derecho al voto y se hace votando. Nosotros no vamos a pedir el voto para ningún partido político, pero sí nos dirigimos a las trabajadoras y trabajadores y al conjunto de los ciudadanos para que vayan a votar, para que voten a quien quieran, pero en todo caso que sean conscientes de que en función de donde vaya el voto dependerá nuestro futuro. No solamente el futuro nuestro, sino también de nuestros hijos y de nuestros nietas o nietos. Por lo tanto, creemos que nos jugamos mucho con las elecciones generales del día 28 de abril. Como decía, estas 10 propuestas que ya... Disculpa, ¿puedes cambiar el micro? Es que no está mal, no lo coge. Como decía, estas 10 propuestas están orientadas, sobre todo, a recuperar derechos laborales referentes a la reforma laboral, derechos sociales referente al tema de las pensiones y servicios sociales y también libertades que a lo largo de las últimas legislaturas han sido arrebatadas. Por mi parte nada más, cederé la palabra al compañero Vicente para que desgrane en profundidad alguna de las medidas. Bueno, pues nada, un poco en la misma línea. Buenos días a todos y a todas. Es, como decía Faustino, presentar el decálogo confederal de nuestras organizaciones que le han presentado ya a nivel de Madrid y ahora se está produciendo esa descentralización en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias para llegar a todos los rincones de España con las propuestas sindicales. Nosotros lo haremos también, digo nosotros, las dos organizaciones, para cuando venga el proceso de las elecciones autonómicas el próximo mes de mayo. Ya estamos trabajando también en un documento conjunto a partir de las iniciativas propias para presentar a la sociedad, a los partidos y al nuevo gobierno que surja de las urnas del próximo 26 de mayo. Pero retomando lo que nos trae hoy aquí, decir que en los 40 años de democracia es la primera vez que coinciden en menos de 30 días todas las elecciones juntas y prácticamente
todo aquello que es votable, ¿no? Porque en instituciones desde lo local, de las entidades menores, que son las juntas vecinales, que en Castilla y León hay más de 1000 juntas vecinales, pasando por los ayuntamientos, indirectamente las diputaciones, la comunidad autónoma, el Estado y Europa. Es decir, hace todo ese recorrido, ¿no? Desde aquellos que gestionan el agua en los pueblecitos, en las juntas vecinales, hasta Europa, que son los que marcan nuestro futuro sobre si va a haber coches de combustión o no en el 2050. Por tanto, se juntan muchas decisiones. Tenemos que hacer un proceso de conocer lo que en cada institución, en cada estamento se plantea, porque es un momento decisivo para España, es un momento muy importante, es un momento determinante para el futuro de España, porque es un momento político, de cambio de ciclo político, es un momento tecnológico muy evolucionado con la digitalización de la economía y de los medios de producción. Por lo tanto, es un momento clave donde es importante conocer lo que los partidos que van a concurrir a las elecciones van a proponer. Por ello, nosotros, como un momento determinante, los sindicatos, que no somos equidistantes, somos sindicatos sociopolíticos, intervenimos también en la política, en la medida que podamos influir en los gobiernos para hacer leyes favorables a lo que representamos, que son a los trabajadores y las trabajadoras, pues también queremos intervenir en este proceso y hacer una serie de consideraciones y sobre todo un llamamiento a la participación, ¿no? a los ciudadanos, fundamentalmente a los trabajadores y a las trabajadoras, que participen en las elecciones sindicales, en las elecciones generales. Nosotros no hacemos un llamamiento a un partido determinado, hacemos un llamamiento a votar. Es imprescindible que la ciudadanía se implique votando. No solo la democracia se expresa en la votación, pero es el primer paso que tenemos que dar y es votar. Votar en conciencia y votar conociendo lo que se va a decir, y por lo tanto ese es uno de nuestros principales objetivos, el promover la participación de los trabajadores y también emplazar un poco a los partidos políticos pues al debate de lo que de verdad importa o de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía o lo que importa a los trabajadores, ¿no? Y por eso tiene ese doble objetivo, meter en la agenda política las reivindicaciones sindicales y hacer a los trabajadores y las trabajadoras participar de ello. Por eso se ha elaborado este decálogo de 10 propuestas bajo el título de 10 propuestas para el giro social, ¿no? Creemos que es el momento del giro social. Siempre es el momento, pero desde luego en plena crisis lo que se trataba era de salvar derechos. No lo conseguimos en muchas de las parcelas, pero desde luego ahora en un momento de crecimiento es el momento de recuperar derechos, porque el país ha crecido de forma importante, ya lo hemos dicho otras veces, el país es más rico que nunca, produce más bienes y servicios que nunca, los empresarios tienen más beneficios que antes de la crisis y, sin embargo, esa riqueza, esos beneficios no han llegado a la mayoría social y, por lo tanto, entendemos que ahora es el momento de que eso revierta a los trabajadores y las trabajadoras y a la mayoría social. Y creemos que hay dos premisas básicas para todo eso, ¿no? Que es la derogación de las reformas laborales, que ha traído tanta precariedad y tanta pobreza, y derogar la reforma de las pensiones. Son elementos, digamos, dos condiciones previas a abordar cualquier giro social que necesite este país, que le necesita, que nosotros tenemos propuestas, son 10 bloques que tenéis en el documento que hemos repartido, ¿no? Pero desde luego hay que acabar con la situación de precariedad que tiene este país. Hay una parte importante de trabajadores y de trabajadoras que están en una situación de absoluta precariedad, que hay muchos contratos parciales, hay mucha temporalidad, hay mucho desempleo, muchos parados de larga duración y hay un índice de pobreza insostenible en un momento donde el país es muy rico y, por lo tanto, ese es el elemento central que nosotros queremos discutir y a partir de ahí pues viene todo el proceso de recuperación. Primero tiene que haber un nuevo estatuto de los trabajadores que no solo restituya los derechos, sino sitúe de igualdad, en pie de igualdad con los empresarios en la negociación colectiva
que es el elemento principal de distribución de la riqueza, sino que hay que regular las nuevas realidades que hay en este nuevo mundo de la era de la digitalización. Hay nuevos trabajos y nuevas realidades que de alguna manera hay que regular. Todo esto que está ocurriendo con los falsos autónomos, la nueva economía colaborativa, los trabajadores de las plataformas, el teletrabajo, son realidades que hoy están aquí, que nada tiene que ver con el Estatuto de los Trabajadores del año 81, sino que en estos momentos se requiere esa regulación. No solo restituir derechos que teníamos, que nos quitaron en la reforma laboral, sino regular nuevas realidades. Y eso el Gobierno nuevo que salga de las urnas del día 28 de abril tiene que acometer necesariamente una modernización de lo que son las relaciones laborales, protegiendo a los trabajadores y eliminando la precariedad que en estos momentos existe, que como sabemos es bastante alta. Y además de ese nuevo estatuto de los trabajadores, esa nueva regulación que restituya derechos y recoja nuevas realidades, el otro elemento principal es el sistema público de pensiones. Hay que garantizar a las siguientes generaciones las pensiones. Uno de los mejores sistemas públicos de pensiones que hay en el mundo es el que tiene España. No digo el mejor, digo de los mejores. Y es un sistema que hemos defendido, que hemos trabajado, que estamos contribuyendo todos. Pero ahora está en una situación de dificultad económica, donde hay un desfase importante entre los ingresos y los gastos, porque las reformas que han hecho el Gobierno de Rajoy ha supuesto ese desequilibrio y gastar el fondo de reserva. Y hay que, por lo tanto, recuperar el Pacto de Toledo y aumentar los ingresos, que es donde está la solución, y no ahorrar en recortar los gastos, sino aumentar los ingresos. Ya hemos estado próximos a un acuerdo, el proceso electoral lo ha hecho embarrancar, pero hay propuestas suficientes para la viabilidad del sistema y, por lo tanto, garantizar el incremento de las pensiones actuales y el sistema de futuro para las siguientes generaciones. Luego hay que hacer una reforma fiscal necesariamente para recaudar más y de forma más justa y de forma homogénea en el conjunto del país. No vale competencia entre comunidades autónomas, que las empresas se instalen en un lado o en otro, o que los ricos se cambien de domicilio para ahorrarse en impuestos. Tiene que haber una política homogénea en ese sentido de recaudación y, por lo tanto, es necesario ese pacto fiscal a nivel nacional, porque los servicios públicos hay que pagarles y eso se hace también con recaudación. Hay que impulsar las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. Tiene que haber un nuevo sistema de protección al desempleo, ante las nuevas realidades también del trabajo. Tiene que haber una renta garantizada de ciudadanía en el ámbito nacional que garantice un mínimo de subsistencia y debe derogarse el artículo 135 de la Constitución, donde establece las obligaciones del país, primero, pagar a los bancos en detrimento de las personas y, como decía Faustino, las personas lo primero. Y por acabar, por dos cuestiones ya muy rápidas, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Está en vigor una nueva ley que ha hecho el Gobierno, que nosotros la hemos planteado como una ley positiva, pero insuficiente. Hay que hablar en el marco del diálogo social de una ley de igualdad de hombres y mujeres donde participemos los sindicatos, porque donde se da el principal elemento de diferencia y de discriminaciones en el mundo del trabajo, y eso solo nosotros somos los que podemos contribuir a reducir eso en un marco negocial con el Gobierno y con la patronal para reducir esa situación y también introducir aspectos importantes en la práctica del sistema educativo. Y por último, lo que denominamos más y mejor democracia. Uno de los planteamientos que nuestras confederaciones hacen es derogar la ley Mordaza y derogar el artículo 135 de la Constitución, donde se criminaliza el ejercicio del derecho a huelga. Bueno, pues estos son, en términos generales y algunas cosas más, las reivindicaciones que los sindicatos planteamos aquí en España y aquí en la elección de estos. Hay más de 2 millones de castellanos y leoneses que van a acudir a las urnas para elegir, creo que son 31 parlamentarios de Castilla y León que estarán en el Parlamento de España y que acierten en su decisión y, sobre todo, que consulten los programas electorales y aquellos que coincidan con los planteamientos de defensa
de los trabajadores y las trabajadoras, pues es donde hay que depositar el voto. Pero hay que leer bien los programas porque hay muchas ambigüedades que esconden realidades distintas a lo que realmente se pretende, ¿no? Cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna. Sí, lo hemos dicho claramente, no pedimos el voto para ningún. No pedimos el voto para ningún partido político. Lo que sí decimos es que los trabajadoras y trabajadores y los ciudadanos lean los programas electorales. Pedimos el voto para aquellos partidos que en sus programas electorales lleven lo que nosotros proponemos. Y desde luego lo que no vamos a pedir el voto nunca son para partidos de extrema derecha. Bueno, está claro que los programas electorales donde quieran eliminar y no reconocer el problema de la igualdad, de la violencia de género, donde se pretenda olvidar la memoria histórica y no reconocer lo que en este país ha pasado, en fin, tratar de ilegalizar de alguna manera indirecta a los sindicatos y a las organizaciones obreras, en fin, todos esos programas electorales evidentemente cuentan con el rechazo, esas propuestas de los programas electorales de los sindicatos, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que decimos es que se estudien bien los programas, insisto, no solo aquello que es descarado como lo que estamos hablando, que hay otras propuestas sobre el sistema público de pensiones, sobre el mercado de trabajo que esconden privatizaciones y que escondían precariedad. Y, por lo tanto, que se exija claridad en los debates políticos a los partidos e insisto que es muy importante que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas conozcan bien las propuestas antes de ejercer el derecho a voto, porque el programa electoral no deja de ser el compromiso y el contrato que tienen los partidos con sus votantes y, por lo tanto, es como cuando firmas un contrato de trabajo, hay que leer bien lo que firmas y las condiciones de tu convenio. Pues el ejercicio del voto tiene que ser también conociendo la propuesta que hacen los partidos. Es la mejor manera luego de poder exigir. Pues muchas gracias. Y como estamos en campaña electoral y tenéis más trabajo, pues solidarizarnos con todos.